Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, hoy es el último día de exposiciones grupales de sus proyectos. Entonces, para no ir sacando por partes las notas, normalmente lo que hago es lo que van a ver eh, entre mañana y el viernes. Ya tengo casi todas las notas, me faltan de estos dos últimos grupos. Y voy a publicar acá en la plataforma Classroom, sí, todas sus notas en formato PDF, pero en planilla Excel, obviamente solo para mejorar la presentación. Y ustedes van a poder observar sus notas de las cuatro prácticas que también las voy a subir a la plataforma. Ya las he tenido así aparte y ya van a tener hasta este viernes máximo sus notas globales. Entonces, si hay personas que van a reprobar o que mejor, si hay personas que no han logrado aprobar con los dos parciales, pues el examen final va a ser el próximo miércoles a las miércoles 12, ya a esta hora. Pero creo que hay casos extremos nomás que algunos no han entregado sus prácticas y cosas así, pero de todas formas ustedes ya van a tener sus notas ya muy pronto. ¿Listo? Entonces les voy a pedir por favor al grupo de Dayana, del grupo de dimetil tereftalato, por favor, si estoy bien, si ya están listos para iniciar su exposición. Sí, sí, ya estamos acá, Ya, pero falta una compañera. ¿quieres esperar unos segundos? ¿O se va a Por acoplar? favor, Inge. Ah, no, Ya, ya está, Inge. ya, perfecto. Entonces, cuando ustedes deseen, por favor, compartan la pantalla. Bueno, podemos empezar, Inge. Adelante, adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo va a exponer sobre el tema de producción de dimetilterapia. Los integrantes de mi grupo son mi persona, Cristina de Dayana, Dara Guarayos Gladys y mi compañera Laina Esferita Erika. Para iniciar, vamos a preguntarnos pues, qué es el dimetiltereftalato. El tereftalato del dimetilo dimetiltereftalato es un compuesto orgánico que es formado a partir de ácido tereftalálico y metanol. Es un sólido blanco que se funde para dar un líquido incoloro destilante. Tenemos algunos antecedentes, ¿sí? Tenemos algunos antecedentes técnicos que, ¿para qué sirve el tereftalato de dimetilo? Pues fue el primer material que se usó como materia prima en la fabricación del tereftalato de polietileno, que son los PET, que son de, las botellas, por ejemplo. El principal componente también de las fibras de poliéster. El proceso WITEM es muy utilizado para la obtención de tereftalato de dimetilo y es conocido también como proceso de Inhausen o proceso de Catchham. Fue desarrollado también en la realización semejante y casi simultánea por la California Research en los años 1950 y 1951. Este proceso es el que se utiliza para la producción comúnmente de dimetiltereftalato. Siguiente, por favor. En los siguientes gráficos podemos observar la producción mundial de plástico por región económica en cada continente. ¿Por qué queremos producir dimetiltereftalato? Pues porque se utiliza para la producción de PET, es como materia prima. Entonces, tenemos ese mercado al que podemos abarcar porque es amplio. Entonces, también en el gráfico de abajo podemos ver que el consumo de PET es muy aceptable. Siguiente, por favor. Bueno, la justificación
este proyecto es que existe gran demanda de dimetilterftalato a nivel mundial. El porcentaje de mayor de producción está destinado como materia prima, como dije anteriormente, a la producción de polietileno de terftalato PET. Como también tiene otras aplicaciones, se utiliza en la producción de poliésteres, también resinas, fibras, películas, la hidrogenación de dimetilterftalato proporciona el diol ciclohexano dimetanol, que es útil en la industria. Siguiente, por favor. Como objetivos generales, consideramos diseñar una planta para la producción de dimetilterftalato a partir de paraestileno y metanol. En los objetivos específicos, consideramos el desarrollar un estudio de planta de productora de dimetilterftalato, conocer los parámetros necesarios para el diseño y cálculo del proceso, también definir un árbol para el proceso de obtención del producto, estudiar y aplicar las heurísticas del proceso de producción de dimetilterftalato, realizar trenes de separación para el proceso, elaborar un diagrama de instrumentación y también diseñar un reactor para la producción de este mismo. También hacer la simulación en programa HYSYS del diseño de procesión de dimetilterftalato. Y por último, analizar y evaluar los datos obtenidos. Los usos del dimetilterftalato son principalmente para producir resinas de poliéster, fibras y películas, pero también para producir resinas de poliéster utilizadas en textil y resinas para alimentos y bebidas. Aunque es más económico usar el ácido tereftálico purificado en lugar de dimetilterftalato, este se puede usar también en ingeniería, tales como el terftalato de polibutileno, también para aplicaciones de películas. El dimetilterftalato puede ser preferido debido a su buena calidad, además de la adhesión que posee. El dimetilterftalato también se utiliza en la producción de poliésteres, incluyendo el terftalato de polietileno y el terftalato politrimetileno. Los compuestos claves para la dimetilterftalato son el paraxileno, el metanol y el aire, compuesto principalmente por 21% porcentaje en moles de oxígeno y 79% molar de nitrógeno. Cabe mencionar que el catalizador que vamos a usar para producir el dimetilterftalato es el acetato de cobalto. El paraxileno o xileno es un hidrocarburo aromático basado en benceno con dos grupos de metilo. La letra para es la identificación de la ubicación de los grupos de metilo o posiciones opuestas 1 y 4 en el anillo de benceno. El paraxileno se utiliza en gran escala para la fabricación de ácido tereftálico, que es la materia prima para la producción de polietileno de terftalato. Tiene una apariencia líquida incoloro con un olor característico. Su punto de fusión es de 12.35 grados centígrados y un punto de ebullición de 138 grados. El metanol es un tipo de alcohol no bebible, también como alcohol de madera o alcohol metílico, que se usa mayormente para elaborar combustible, disolventes y anticongelantes. Es un líquido incoloro, volátil, inflamable y, a diferencia del etanol, es tóxico para el consumo humano. Tiene una apariencia líquida clara, su punto de fusión es de menos 97 grados centígrados y su punto de 24.5 grados centígrados. El aire es un fluido transparente, incoloro, de mal conductor de calor y electricidad, especialmente cuando está ionizado. Es un instrumento natural que permite la combustión. Es muy usado en la industria como fuerza motriz en multitud de circunstancias, como para materia prima para gran cantidad de reacciones y procesos, tal oxidación del paraxileno para la producción de dimetilterftalato. El aire consta de compuestos como gases de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, helio,
Realizamos un estudio de mercado para saber más o menos la capacidad de producción que vamos a realizar. Lo que hemos observado que en los últimos años el mercado del dimetilteroftalato ha ido disminuyendo gradualmente debido a que los sustitutos más económicos como los polímeros basados en PTA han estado ganando cuotas en el mercado. Debido a la disminución de la demanda global, es muy posible que la demanda del dimetilteroftalato también se disminuya. La demanda, en la siguiente tabla vamos a observar la demanda que existe a nivel Iberoamérica. Podemos observar por años la demanda del dimetilteroftalato. Siguiente, por favor. Para lo cual, observando esta demanda, nos planteamos una capacidad de planta porque de acuerdo al último periodo, en 2019 se demandó 3.776.105,68 kilogramos de dimetilteroftalato. Nuestra planta va a cubrir esta demanda y si existe un excedente, se va a exportar también a Europa. Siguiente, por favor. Vías de reacción. El método intermitente es una mezcla de ácido teraptálico y metanol. Esta reacción nos proporciona teraptalato de dimetilo más agua. La reacción de esterificación se lleva a cabo en un reactor calentado a reflujo, eliminando el agua que se produce en dicha reacción, mezclada con metanol mediante evaporación. Posteriormente se condensan los vapores en un intercambiador de calor o condensador. Se pasa para separar en donde se extrae la mezcla de agua, metanol y se reflujo el líquido empleado. Se continúa la reacción hasta llegar al equilibrio de la esterificación. El producto obtenido se neutraliza con una solución alcalina y el exceso de alcohol se extrae en agua. El éster ya tratado se pasa a un cristalizador intermitente con agitación para tener un producto más cristalino. La reacción es exotérmica, consigue una conversión de 80 a 90%. Es un excelente candidato ya que el ácido teraptálico es de bajo costo. El siguiente. El método UIT es el método más común para la obtención de dimetilteroftalato. Consta de 4 pasos principales, que es la oxidación, esterificación, destilación y cristalización. Es una mezcla de parafileno y esterteloide. Se oxida con aire en presencia de un catalizador de cobalto. La mezcla de ácido resultante de la oxidación se esterifica con metanol para producir una mezcla de ésteres. La mezcla de ésteres se destila para eliminar todos los residuos producidos. Es una reacción exotérmica con una conversión del 80 al 90% y una selectividad del 80 al 85%. Es una reacción favorable para la obtención del dimetilteroftalato. Siguiente. En la evaluación de las vías alternativas. En la siguiente tabla mostramos los costos unitarios que se determinaron de países latinoamericanos. Siguiente. En esta tabla podemos observar, para el método de intermitente, calculamos el beneficio neto, el cual nos da un beneficio de 0,263. Y en la siguiente tabla calculamos el beneficio neto para el método WIT, que nos da un beneficio de 1,227. El siguiente.
La ruta que vamos a escoger es el método WIT por la cantidad mayor de beneficio neto. Como dijo anteriormente, la selección de rutas vamos a hacerlo de acuerdo a dos opciones que tenemos, que la primera es la esterificación con metanol en presencia de óxido de xileno a 250-300 grados centígrados, que es el método intermitente. El siguiente que tenemos es el método WIT. Siguiente, por favor. Que es el proceso por el cual obtendremos nuestro producto. ¿Por qué? Porque ya mencioné anteriormente tiene mayor beneficio neto y además que este proceso es el que más se utiliza, es el que se utiliza siempre para la producción de dimetilterftalato. Siguiente. Aquí podemos ver las comparaciones de las rutas alternativas y obviamente aquí también se puede observar que la mejor opción es la segunda, que es la del método WIT. Siguiente, por favor. Y por lo cual nos armamos nuestro árbol de síntesis. Tenemos dos rutas. Ahí podemos ver el proceso WIT. El segundo, la producción de dimetilterftalato por esterificación directa. Primeramente, en las rutas de reacción escogemos el proceso WIT. Pasa el dimetilterftalato y los separadores que vamos a utilizar van a ser la destilación. En los cambios de fase van a estar la fase líquida y la fase vapor. En fase líquida va a pasar el dimetilterftalato y por último en las tareas de integración se puede obtener se puede ir directamente a almacenamiento en fase líquida, pero también está la opción de cristalizar, o sea, hacer una operación unitaria más, aplicar esta operación y posteriormente recién mandar al almacenamiento. Y vamos a escoger esa fase, ¿por qué? Porque nosotros queremos obtener en fase cristalina, o sea, que está en estado sólido. ¿Y por qué? Porque es lo que demanda y es de acuerdo a nuestra licencia, que es la GTC Tecnología, es que la conforma de forma sólida. Siguiente, por favor. Las heurísticas que aplicamos al proceso en cada etapa, primeramente tenemos 4 etapas. Las heurísticas que aplicamos a la etapa de oxidación son las heurísticas número 2, 3 y 21. ¿Por qué? Porque existe una recirculación de mezcla y para que se logre recuperar las materias primas puedan volver a ser utilizadas. En la heurística número 3, ¿por qué? Porque el reactor entra para xileno y reacciona con el oxígeno, con aire puro, donde se logra separar fácilmente el inerte por alta pureza. La heurística 21, ¿por qué? Porque en la alimentación vamos a poner un exceso de reactivo que va a absorber el calor que se pueda, porque es una reacción exotérmica. En el siguiente, que es el reactor de esterificación, aplicamos la heurística 25, 38 y 39. ¿Por qué? Porque también se requiere reacondicionar desde sus condiciones iniciales de 340 a 520 grados Kelvin. La heurística 38, para que el proceso del flujo de líquido se supone que entra a una caída de presión, tiene caída de presión. Y la heurística 39, para realizar un cálculo de las potencias teóricas que se realizarán según la cantidad de estaciones de bombeo. En los destiladores vamos a utilizar la heurística número 9 y 10. En los destiladores que tenemos. ¿Por qué? Porque
Vamos a seleccionar primero, recuperar los productos parasileno y el paratoluato de metilo para ser reciclados. Eso es para que vuelvan a ser recirculadas. Y la heurística número 10, porque luego debemos tener metil terestalato líquido para su posterior cristalización. Ese es nuestro objetivo. Entonces, por eso. Y para los compresores utilizamos las heurísticas 34, 35, 36, 38 y 39. Siguiente, por favor. Planes de separación. La materia prima no necesita ningún tipo de separación antes de entrar al reactor de oxidación. Los planes de separación serán aplicados a la salida del reactor de esterificación. Los compuestos que se tienen a la salida del reactor de esterificación son parasileno, metanol, agua, aire, benzoato de metilo, paratoluato de metilo y metilteraptalato de metilo. Y ya. El método de separación contará con un destilador. En sí, tiene dos destilaciones. El principio de separación, los criterios que se toman en cuenta para la selección del destilador son diferencia de volatilidad o punto de ebullición de esto para la purificación, una zona de enriquecimiento o una zona de empobrecimiento. Unificación de los compuestos en corrientes de residuos para la facilidad del menor número de alternativas a las secuencias. Siguiente. En esta tabla estamos ordenando los compuestos de manera ascendente, de acuerdo a la temperatura de ebullición, de menor a mayor. Siguiente. Estamos ordenando la temperatura de los compuestos en orden ascendente y vamos a calcular el número de secuencias a través de la fórmula que se presenta, donde P es el número de compuestos y NS es el número de destilaciones, que nos sale un valor de 429. El número de compuestos es igual a 8. Y esta es la alternativa 1, en la que se toman los puntos de ebullición y no se toma en cuenta un clavel ligero ni un clavel pesado. Siguiente. En aquí se toma en cuenta un clavel ligero, que es el agua, y un clavel pesado, que es parasileno. Y siguiente. Para realizar la descripción del proceso, mismo se dividió en 4 partes claramente distinguibles para facilitar el entendimiento del proceso. En la primera, donde ocurre la etapa de oxidación, antes de ingresar al reactor de oxidación, las condiciones de presión y de temperatura del agua y del aire son modificados de una temperatura de 25 grados centígrados hasta una presión de 4 bares y una temperatura de 209 grados centígrados, mediante el uso del cambiador de calor para el sileno, donde las corrientes son mezcladas con el recirculado de paratoluato de metilo. La mezcla que ingresa al reactor, donde se realiza el proceso de oxidación, se realiza a una presión de 4 bares. En el primer reactor es catalizada con sales de cobalto. Ocurren 2 reacciones. La primera reacción es del parasileno y de oxígeno para dar benzoato de metilo.
Y la segunda, el benzoato de metilo más el oxígeno reacciona para dar metiltereftalato. El producto procedente del reactor de oxidación que está en fase está compuesto por benzoato de metilo, paratolato de metilo y metiltereftalato, entre otros. La etapa de esterificación del proceso en el reactor, primeramente se vuelve a condicionar tanto en el producto del reactor de oxidación como el metanol será usado para el proceso de esterificación de iones iniciales de presión de 25 bares aproximadamente y una temperatura de 246 grados centígrados, que son las condiciones en las cuales opera el reactor de gestión. A la cual la salida del reactor tenemos las condiciones, tenemos compuestos como el paratolato de metilo, el benzoato de metilo, las condiciones de nuestro producto de dimetiltereftalato. En la etapa de destilación, la mezcla gaseosa sale del reactor de esterificación, es purificada y el nitrógeno inerte que se produce. El oxígeno y el agua son mezclados, están en mezcla gaseosa, purificando y se purifica ingresando al destilador, el cual separa el metanol, el paraxileno, el benzoato de metilo, el paratolato de metiltereftalato y el metiltereftalato. El producto del domo del destilador son conducidos a otro destilador, donde este va a circular para que ocurra la segunda, que es desesterificación. En el primer destilador pasa dos compuestos, que es el metiltereftalato y el dimetiltereftalato, a otro destilador para que estos puedan hacerse la separación correspondiente. Cabe recalcar que aquí tenemos el dimetiltereftalato en estado, por lo que en nuestro proceso para hacer el HYSYS necesitábamos otro simulador para que podamos obtener el producto en estado sólido. A continuación podemos observar cómo es la simulación. Utilizamos el programa Aspen HYSYS y en la cual realizamos la simulación para la obtención de dimetiltereftalato. El proceso es prácticamente igual como lo expliqué anteriormente, por lo tanto no lo voy a volver a explicar, solo voy a que realizamos dos recirculaciones, en eso varía. Por la parte superior estamos recirculando paraxileno, benzoato de metilo y metanol. Paraxileno. Por la parte inferior estamos recirculando metanol. A la entrada del metanol para que ingrese al reactor de esterificación. El programa Aspen HYSYS solo nos da para obtener dimetiltereftalato en fase líquida, por lo cual vamos a necesitar otro programa en el que lo vamos a utilizar, que es el Excel, para realizar la cristalización. Efectivamente, para la cristalización el programa no nos permite. Entonces vamos a utilizar el Excel, donde vamos a añadir que la salida del destilador está saliendo en fase líquida nuestro producto y nosotros queremos que esté en fase sólida. Entonces vamos a recurrir a la operación unitaria, que es la cristalización. Hicimos la representación como podríamos obtener la relación de temperatura con la solubilidad. Entonces pudimos obtener y revisar en el programa Excel para obtener el producto en estado sólido y las condiciones, para que nos den en estado sólido nuestro programa.
Para el diseño de reactor o de equipos, en este proceso no se conocían los parámetros cinéticos para la provisión del dimetiltereftalato. Se tomó como un reactor de conversión en la simulación, donde podemos observar las condiciones de entrada y salida de los compuestos, que están a temperatura de 244 a la entrada y 343 a la salida. Para el diseño del destilado, esta ecuación donde indica el número de platos, el número mínimo de platos, para el diseño de intercambiador de calor, tomamos en cuenta esta donde nos determina el área, es la ecuación de Fourier, y también para compresores, que determinamos la potencia necesaria para conocer qué cantidad de potencia vamos a necesitar o se podría gastar en el proceso. En conclusiones, se desarrolló de manera exitosa el diseño del proceso para la producción de dimetilteraptalato a partir de paraxileno, planteando el diagrama de bloques, diagrama de flujo y su posterior validación de funcionamiento en el programa HYSIS. Se eligió la ruta de reacción más adecuada y con mayor beneficio neto para la producción de dimetilteraptalato. Se elaboró los planes de separación y se aplicaron las heurísticas correspondientes al proceso. Y se aplicó las heurísticas correspondientes al proceso. Siguiente. En recomendaciones, el proceso es necesario realizar la circulación para aumentar el rendimiento global del proceso y obtener el producto. Tener en cuenta que en los planes de separación se realiza un recirculado de paraxileno, benzoato de metilo y paratolato de metilo, los cuales no se separan a diferencia de las alternativas de separación presentadas. Debe hacer uso de compresores por etapas para aumentar la presión en una relación de un compresor por 4 veces el aumento de la presión. Si se quiere obtener dimetilteraptalato en estado sólido, se debe aplicar un proceso más, que es el proceso de cristalización, a la salida del destilador. Gracias. Bien, gracias a ustedes, señoritas. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Y quiero empezar con la última recomendación que acaban de hacer, que en realidad no sé si realmente sería una recomendación, porque y ahí le pregunto a Dayana, porque están recomendando diseñar un cristalizador, ¿verdad? O por lo menos insertar una etapa de cristalización. Pero, ¿por qué recomiendan si estoy viendo que ya han hecho el balance? ¿O a qué se refieren, Dayana, con esa última recomendación de esa otra operación después del destilador? No, bueno, tal vez es redundante volver a decir, pero es que en la etapa de destilación se puede obtener en estado y mandarlo directo al almacenamiento, como estaba en mi árbol de síntesis. Pero el programa que nosotros estamos utilizando, que es el GTC Technology, nos dice que se obtiene en estado sólido, y para eso sí o sí se debe hacer la operación unitaria de cristalización, y esa operación no entra en la simulación del Aspen HYSIS. Entonces, directamente muchos del Aspen HYSIS lo pueden sacar y mandarlo a almacenamiento en estado líquido. Pero sin embargo nosotros queremos obtener en estado sólido, y por lo mismo ha sido redundante. Si quieres obtener en estado sólido, aparte de tu programa HYSIS, tienes que hacer la simulación como nosotros hicimos en un Excel para obtener en estado sólido. A eso me refería. No, de acuerdo. O sea, de hecho, tiene limitaciones, ¿no? Nuestros simuladores, porque son gratis. Claro, pero de todas formas, solamente para puntualizar y
no para esta asignatura, ¿no? Sino para futuros trabajos que ustedes hagan. Las recomendaciones siempre se hacen para hacer trabajos luego, ¿no? O sea, lo que tú acabas de decir más sería una buena conclusión, solamente como observación, ¿ya? Está bien por la explicación. Ya, a ver, a Gladys, por favor, quiero hacerle una pregunta sobre los compresores, donde utilizaron tres heurísticas. Quiero saber si era necesario la utilización de estos tres compresores o si el proceso iba a correr solamente con un compresor en el HYSYS. Es necesario utilizar tres compresores porque para, para llegar a las condiciones para la entrada de para el proceso de esterificación, debe llegar a 25 bares aproximadamente. Y entonces, un compresor solo puede comprimir de 1 a 4. Por lo tanto, utilizamos tres compresores. Por esa razón. O sea, tiene que haber un aumento, digamos, paulatino de la presión. Sí, tienen que aumentar la presión para ingresar al reactor de esterificación. Tiene que estar aproximadamente a 25 bares a la entrada del esterificador. Entonces, nosotros tenemos a la salida del reactor de oxidación, tenemos a una atmósfera. Entonces, necesitamos comprimir hasta 25 bares. Ya. Y la heurística 36 nos dice que vamos a utilizar tres compresores porque solo puede comprimir de 1 a 4 un compresor. Ya, está bien, Gladys. Bien, para ir terminando, Erika, por favor, ¿cómo han podido subsanar el tema del número de secuencias para si se les ha acabado, digamos, la simulación del HYSYS o cómo han podido hacer para el cálculo del número de secuencias y de etapas? ¿Para separar los compuestos? Sí. Bien, cuando nosotros el trabajo que era la separación de cadenas, nosotros y nos decían que teníamos que plantear alternativas según el número de compuestos que queríamos separar. Pero nosotros recurrimos a la bibliografía y solo estamos aplicando, bueno, usamos soles destiladores porque nuestros productos no queremos separarlos de todos los 8 compuestos que teníamos. De estos están recirculando 3 compuestos, los que son necesarios para poder realizar la segunda reacción para obtener nuestro producto principal. Por eso fue que cambiamos en nuestra simulación y fue diferente a la que propusimos. Nos basamos en el número de compuestos que teníamos para separarlos. Ya, bien, muchas gracias, señoritas. Bien, entonces vamos a pasar al último grupo, que es el grupo de anhídrido maleico, si no estoy mal, de Oporto, Stephen. Sí, entonces, estamos aquí, Inge. Sí, perfecto. aquí. Si están listos, por favor, pueden iniciar cuando ustedes deseen. Compartan nomás su pantalla. Ya. Vamos a comenzar ya, Inge. ¿Se escucha? ¿Se me escucha, por favor? Sí, se escucha bien y se ve también. Ya, buenas ingeniero, buenas noches compañeros. Nosotros somos el grupo de obtención del anhídrido maleico que se va a obtener a partir del N-butano. Los integrantes del grupo son mi persona, Guzmán y Macha Alejandra Mónica, Oporto Rojas Brian Esther. La obtención de... Perdón, Brian Esther. La obtención del anhídrido
Introducción. El anhídrido maleico es uno de los más importantes productos intermediarios en la industria petroquímica. En la actualidad se sigue produciendo este anhídrido maleico con materia prima que es el benceno o en la oxidación del naftaleno, pero debido a que el benceno, pueden recorrer por favor, el siguiente. Debido a que el benceno provoca altos riesgos al impacto ambiental, se está optando por producir anhídrido maleico o N-butano. Acá se puede ver las reacciones con benceno como materia prima y con el N-butano. Siguiente, por favor. Bien. En los objetivos principales para nuestro proyecto es desarrollar el diseño completo del proceso de producción del anhídrido maleico a partir de la oxidación parcial de N-butano, tomando como punto de partida que se nos dio. Para presentar esta alternativa a la latente de empleo, como objetivos específicos tenemos la elaboración del diagrama de bloques y el diagrama de flujo del proceso. También tenemos como objetivo específico elaborar el árbol de síntesis del proceso de la obtención del anhídrido maleico, aplicar las heurísticas necesarias para eso, la elaboración de separación de trenes. Siguiente, por favor. También tenemos que determinar los grados de libertad de cada equipo que vamos a requerir en el proceso, realizar la evaluación económica del proyecto y, por último, tenemos realizar la simulación por el proceso a través del programa HYSYS. En el estudio del mercado, el anhídrido maleico se ha convertido en el tercer anhídrido más importante. Principalmente el anhídrido maleico principalmente este anhídrido maleico se usa de resinas de poliéster. Acá se puede ver una tablita donde nos muestra la demanda y la capacidad de anhídrido maleico. Como se puede observar, a medida que va pasando los años, la demanda va subiendo. Siguiente, por favor. El consumo del anhídrido maleico, en los últimos años, esta demanda de anhídrido maleico, como dije anteriormente, ha ido creciendo. Como se puede observar aquí en este gráfico, tenemos que el anhídrido maleico es en un porcentaje muchísimo mayor se usa en China. Y también podemos observar en esta gráfica en los demás países, en las aplicaciones. Siguiente, por favor. Ya, el anhídrido maleico se da en las resinas de poliéster insaturado. Estas resinas, hoy en día, el uso es más común de este anhídrido maleico en la producción de estas resinas. Estas resinas se usan principalmente en la fabricación de plásticos reforzados con fibra. También se usa en materiales con una amplia y creciente gama en las industrias de navegación aérea. También se aplica en la producción del 1,4 butanodiol. Este anhídrido maleico es usado si se puede decir, es usado como un material de partida para esta fabricación del 1,4 butanodiol. También se usa en los químicos agrícolas y en los copolímeros. Siguiente, por favor. Acá podemos observar una tabla de porcentajes donde el 51% de todo el anhídrido maleico es consumido. En el año 2008 fue producido en la producción de UPM. Estas resinas se les añade fibras de vidrio cortada para producir plásticos reforzados. Bien. La descripción del anhídrido maleico.
El anhídrido maleico es un orgánico reconocido como anhídrido butanodioico. Este anhídrido es puro, en su estado puro se presenta como un sólido blanco o incoloro de color acre. El anhídrido maleico también, a temperaturas ambientes, este anhídrido maleico se presenta en estado sólido, pero por encima de la temperatura de 52,9 grados centígrados se convierte en un líquido claro. Es insoluble en agua. También es un subproducto de la producción del anhídrido astálico. Siguiente, por favor. Bueno, la demanda de la producción se ha convertido en el tercer anhídrido más usado en el mundo, solo después del anhídrido estálico, y el sector de aplicación se expande constante. La demanda mundial del anhídrido maleico principalmente depende de la producción de resinas de poliéster. Como pueden ver en la gráfica, la demanda es superior sobre la capacidad que tienen las plantas de producción. Bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, seguí nomás. Como mi compañera estaba explicando, los porcentajes de uso del anhídrido maleico, el 50% se usa en resinas de poliéster insaturado. El 2 se utiliza con el 1,4 butanodiol. Un 3% para los que son aditivos de lubricantes de aceite, y el 29% que son utilizados en copolímeros. Bien, por favor. El consumo del anhídrido maleico, los países más lo utilizan son Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, que son los mayores consumidores de anhídrido maleico. La ubicación de la planta, para poder hacer la ubicación de la planta, dado varios puntos en consideración para poder ejecutarlo. Hemos elegido 3 diferentes terrenos para poder estabilizar la planta. Hemos tomado el siguiente gráfico, por favor. Hemos tomado como lugares específicos para poner la planta, lo que son Bermejo, Yacuiba y Tarija Cercado. Toma en consideración dónde se encuentra el mayor productor de materia prima, ya que en Tarija tenemos la planta separadora de líquidos, y según basándonos en eso nos hemos planteado estos 3 bares, tomando en consideración suministros de materia prima, ambiental, ubicación de mercado, transporte, factores climáticos, disponibilidad de energía y agua, disponibilidad de mano de obra y otras características, las cuales hemos ido calificando. Y las más factibles, o las 2 más factibles, son la de Bermejo y Yacuiba. Para poder localizar, como tenemos 2 grandes localizaciones que son relativamente factibles, volvemos a hacer otra tabla, tomando en consideración solamente estos 2 lugares, en el cual Yacuiba es el que nos provee la materia prima, ya que se encuentra ahí la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, la cual nos hace mucho más fácil conseguir la materia prima para poder obtener el anhídrido maleico. Siguiente, por favor. Aspectos ambientales.
el funcionamiento, para eso se debe regularizar según el marco legal ambiental en Bolivia. En cuanto al marco ambiental, tenemos en vigencia la ley 1333. La siguiente ley tiene la presentación de protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y movimiento de desarrollo sostenible. Ingeniería de proyecto. Para realizar la ingeniería del proyecto, vamos a hacer un análisis de los costos de los diferentes tipos de la obtención del anhídrido maleico. Primeramente, para eliminar las diferencias de los tipos moleculares, tenemos que conocer las materias primas que se van a utilizar. En estas gráficas se pueden observar al benceno, oxígeno, anhídrido maleico, dióxido de carbono, agua y el butano. Siguiente, por favor. Ya. Para analizar nosotros el beneficio neto, vamos a tener dos vías de formación del anhídrido maleico. La primera vía va a ser la oxidación selectiva del anhídrido maleico por benceno. Como se puede observar en esta reacción, tenemos a nuestro benceno y esta reacción se va a producir a una temperatura de 400 a 450 grados centígrados. En la vía 2 tenemos la oxidación parcial del N-butano. El N-butano, como se dijo anteriormente, es utilizado con éxito como alimentación para la producción del anhídrido maleico. Esta reacción se va a realizar a una temperatura de 400 grados centígrados. Siguiente, por favor. Las listas de los precios de los reactivos empleados. En esta tabla se puede observar los costos de cada materia prima. Siguiente, por favor. Ya. Para esta elaboración de la vía 1 y vía 2, acá tenemos estas dos tablas que con los costos y haciendo cálculos, tenemos los siguientes resultados del beneficio neto, tanto para la oxidación selectiva de N-benceno y oxidación parcial de N-butano. Siguiente, por favor. Ya. Para la selección de la mejor ruta, pues obteniendo los resultados nosotros nos fijamos que en nuestra vía benceno tenemos un mayor beneficio neto. Por lo tanto, se va a descartar la otra vía que es por benceno y vamos a tomar la vía en el butano. Por lo tanto, esto debe a que el butano, primeramente, el costo del butano es más barato que el benceno, como se vio en la tablita. En la toxicidad, el N-butano es un reactivo no tóxico a diferencia del benceno, que es un compuesto cancerígeno comprobado. También una de las ventajas, si se puede decir, en la separación y purificación es que en la ruta del benceno muchos compuestos pesados se forman como productos secundarios, en una desventaja. Siguiente, por favor. Bien. Acá, una vez teniendo claro qué ruta se va a elegir para nuestra producción, se procede a elaborar nuestro árbol de síntesis. La ruta que se eligió el día en el benceno. En la distribución de químicos vamos a tener al N-butano, al anhídrido maleico, que se va a formar en la reacción, al oxígeno, dióxido de carbono o al nitrógeno. En las separaciones van a existir dos tipos de separación, la de absorción y la de destilación. En los cambios de fase. Los cambios de fase se van a realizar en estado líquido y en estado vapor. Y en las tareas de integración, estas posiblemente pasarán a un almacenamiento.
Muy buenas noches, ingeniero. Para continuar la exposición, voy a explicar detalladamente en qué consiste todo el diagrama del proceso. Ya hemos hablado bastante de todo lo que es la ubicación, hemos hablado bastante de todo lo que es la parte del beneficio. Me gustaría entender un poquito más en qué consiste lo que concierne respecto a lo que es la producción de anhídrido maleico. Nosotros hemos, como mi compañera explicó, hemos escogido principalmente la ruta y la N-butano, ya que demostró que tiene mayor beneficio que utilizar el benceno. Para esto necesitamos dos corrientes. Tenemos la corriente S3 y la corriente S1. La corriente S3 está en esta parte de aquí y la corriente S1 está en la parte de abajo. En la parte de arriba va a entrar el N-butano. Ambos entran en fase gaseosa. Cabe recalcar que el N-butano vamos a tomar con S1 una corriente de aire. ¿Por qué corriente de aire? La corriente de aire contiene oxígeno. Es lo que más nos interesa. Inmediatamente vamos a entrar aquí al cambiador de calor. Vamos a disminuir la temperatura. ¿Para qué? Para que podamos brindar condiciones de reacción. ¿Dónde son los intercambiadores de calor? Es el E1 y el S4 es la corriente que entra en este caso de N-butano, y el S2 es la corriente que entra de aire, el cual contiene oxígeno. Entran al intercambiador de calor, tanto al E1 como al E2, y hay una variación de la temperatura, cosa que le damos la temperatura de ambos gases. ¿Para qué? Para que podamos entrar un mezclador. El M1 es mezclador. Aquí se produce la primera mezcla, la primera interacción entre el N-butano y el oxígeno que está en presencia de aire. Rápidamente entramos una válvula para tratar de mandarlo con fuerza a lo que es la parte del reactor. El S8 es la corriente que sale del mezclador y entra aquí al reactor. Nuestro reactor es un reactor de leche empacado, es un reactor de leche empacado catalítico, ya que esto es una reacción catalizada. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en el programa del Aspen Hybrid. En este punto se puede observar que entra el intercambiador y rápidamente entramos a las etapas de separación. ¿Cuál es la etapa de separación? F1. F1 es nuestra primera etapa de separación. Una vez que se produce una reacción, se produce aquí el reactor. El reactor sale anhídrido maleico con algunas impurezas, con los productos no deseados, más cantidades de N-butano que no han reaccionado. Entran en los intercambiadores, de calor, pasan a nuestra etapa de separación, que es, tengo esta columna de separación, que es lo que en la parte del S12 son compuestos indeseados, como que con el N-butano, como oxígeno que no ha reaccionado, y por aquí vuelve a entrar una tercera etapa de separación de anhídrido maleico, que sería el S3 es el flujo, entra mi segundo separador, y rápidamente entra mi destilador. La única desventaja de este diagrama que estoy presentando es que no tenemos recirculación. Eso es lo que ahorita vamos a mostrar. En este punto entra mi destilador y mi destilador rápidamente, puedo obtener, ¿no? Por la parte, el flujo este 18, el maleico. El flujo este 18, eso lo voy a explicar más a detalle lo que es en los trenes de separación, en este punto de aquí. ¿Ya? Y en esta parte de aquí sale agua. Agua es un subproducto que a mí me interesa. S17 sale agua. Y en la parte del S18 salen anhídridos maleico en estado líquido, y en el S17 sale agua en estado líquido con algunos reactivos indeseados. Ahora, a continuación, vamos a proyectar rápidamente nuestro ya vamos a ver las ventajas que hay respecto a esto. Ya vamos a comenzar una vez a proyectar el diagrama de Hayes. Ahora, aquí se puede ver claramente en el diagrama de Hayes. Voy a hacer énfasis solamente en puntos, ¿ya? Le voy a dar una explicación rápidamente de todo lo que hemos hecho aquí en el diagrama de Hayes. Nada más que la diferencia del anterior diagrama. Aquí en el diagrama de Hayes hemos tratado de no tener pérdidas, ¿no?, en las etapas de separaciones. Ahorita lo vamos a explicar. Pueden observarse que aquí hay dos intercambiadores al inicio. Hay dos intercambiadores en la parte de arriba, también entra N-butano, y en la parte de abajo también entra aire. ¿Estamos de acuerdo? La primera etapa entran al mezclador. A lo largo y el mezclador pasa a un intercambiador de calor, y del intercambiador de calor pueden observar que entra al reactor de electrocatalítico. Ya, ahora vamos a ver algunas propiedades del reactor de electrocatalítico. Vamos a ver el reactor de electrocatalítico. Ya. En esta parte del reactor de electrocatalítico, para ver algunas propiedades que ahorita en el worksheet, puedo observar lo que es la temperatura, lo que es la presión, los flujos molares.
algo más fundamental. Vamos a entrar a lo que es reacción. Reacción indica dónde es la reacción. Pueden observar que aquí me da en el reactor claramente claramente el análisis de Heisis. Me está dando todos los productos, todos los compuestos de N-butano, oxígeno, y salen anhídrido maleico y agua. Son los principales compuestos que interactúan en la reacción. Ya para ver algunos detalles más de lo que es la parte del diseño, vamos a entrar a Desync. En Desync nos va prácticamente nos va a hablar un poquito de lo que es el diseño, lo que hemos utilizado. K101 indicaría lo que es la parte de nuestro reactor, ¿no? Nuestro reactor de hecho catalítico. Y se puede observar que hay una entrada, que es la entrada de N-butano, y hay una salida. En la salida, primero, en la salida, donde dice vapor outlet, en la salida va a estar algunos compuestos en la recirculación, y en la parte de abajo va a estar el anhídrido maleico, que va a entrar a la etapa de separación. ¿Ya? Ahora vamos a pues, continuar explicando el proceso. Después del reactor sigue otros equipos. Pueden observar que en la parte de arriba del reactor hay una recirculación. Hay una recirculación que ¿a qué se debe la recirculación? Este diagrama está mucho mejorado debido a que en la recirculación que estoy indicando de que el N-butano que no ha reaccionado y el aire que no ha reaccionado pueden volver a recircular al intercambiador para volver a entrar y producir una mayor eficiencia de la reacción. ¿Ya? Y el anhídrido maleico que reacciona se lo manda al intercambiador de calor E102. El E102 nuevamente pasa a lo que es el E103 y en este punto entra a lo que es en el D101 y en el T100. Ya ambos son etapas de separación. Ahora, para entrar un poquito más en detalle, se pueden observar que existen cada vez corrientes en la parte tanto en el T100 y en el D101, que ambos son en columnas de separación. Se puede ver que existen reacciones. Esas recirculaciones, ¿para qué es? Nuevamente, las recirculaciones son simplemente para eliminar los subproductos no deseados, como el CO o el CO2 que se llega a producir, y dar el N-butano y el oxígeno que no están reaccionando para volver a aprovechar y no tener pérdidas y tener un poquito mayor factibilidad en el proyecto. ¿Ya? Ahora vamos a explicar un poquito más esa parte del destilador. Ya pueden observar después de la segunda etapa de separación, entramos al destilador. Vamos a ver algunas propiedades del destilador. Primeramente, aquí está el worksheet. Puedo observar algunas variables muy importantes del destilador, como el flujo de vapor que entra, porque el destilador generalmente entra en estado gaseoso, ¿no? Y tengo la temperatura, tengo flujos, algo más vamos a ver. Para comprobar que nuestra simulación está bien, vamos a entrar a la parte donde está reactions. Donde está reactions, se puede observar que no va a salir nada. ¿Por qué no sale nada? Debido a que en el destilador no se produce ningún tipo de reacción. Esto que cabe recalcar que nuestra simulación está yendo de lo más correcto, ¿no? En el destilador no ocurre ningún tipo de reacción. Para ver algunas propiedades, vamos a entrar a lo que es la parte de design. Vamos a ver algunos parámetros de diseño. En esta parte de los parámetros de diseño, puedo observar aquí está mi destilador. En la parte de arriba pueden observar una línea de color rojo. Esa parte es un condensador, ¿ya? En la parte de abajo, que es donde sale el anhídrido maleico en estado líquido, porque en la parte de abajo es donde sale el anhídrido maleico. Si yo observo en tablas, el anhídrido maleico tiene un punto de ebullición mayor a unos 150 grados y el agua tiende a ebullir a 100. O sea, el anhídrido maleico va a seguir en fase líquida abajo. Inmediatamente el agua va a evaporarse y va a pasar, nuevamente va a retornar donde está aquí en la parte de abajo, donde está el delta P, de nuestra línea roja, va a volver para en estado gaseoso subir a la parte de arriba y salir en esta parte donde está gases, en la parte de arriba dice agua, son donde va a salir el agua y algunos productos secundarios. En la parte de abajo es donde va a salir el anhídrido maleico en estado líquido. Aprovechamos algunas propiedades fundamentales de la destilación, como es la diferencia de puntos de ebullición. Ya, eso sería lo que sería respecto a lo que es la explicación del diagrama de Heiss. ¿Ya? Ahora va a continuar compañía un poquito más. Voy a seguir proyectando un rato. ¿Se puede ver? No. Continúa hablando. Está muy pequeño. ¿Puede ver ahora Singe? Está muy pequeño.
Amplíen la ¿Se puede presentación. ver? Sí, se ve solamente que está muy pequeño, no sé qué ha pasado. Volverlo a compartir. Su presentación va a poder ver más grande. Sí, sí. Ahora sí, yo creo que sí, ¿no, Inge? No, ahora sí. Ahora está mejor. Ya, vamos a continuar con las heurísticas, ya todo lo que las heurísticas que hemos aplicado a lo que es el diagrama de Aspen-Hayes. Aplicando las heurísticas en el programa de Aspen-Hayes, tenemos un reactor catalítico en el cual tenemos la heurística 21. Para eliminar el calor latente, consideré el uso de excesos de reactivos o un diluyente inerte. Estos afectan en la distribución de los productos químicos y deben ser insertados temprano antes de la síntesis del proceso. El intercambiador es 100. El intercambiador es el que va a aprovechar la calor que va a producir la reacción para poder calentar antes del ingreso de los productos. Para eso utilizamos la heurística 31, que calcula las caídas de presión en el intercambiador, los cuales son precisamente para un gas. Siguiente. El destilador utilizamos la heurística 9 para mezclas líquidas preparadas mediante destilación líquido-líquido. El condensador 1 utilizamos la heurística 111. Era la heurística 11, mezclando vapores separados utilizando la condensación. Para los intercambiadores E102, E103 y E104 son para intercambiadores por agua fría. Y utilizamos la heurística 27. Cuando se usa el enfriamiento por agua fría, los condensadores tienen una corriente en el proceso que dura de entrada de 90 grados Fahrenheit y una temperatura de salida de 5 grados Fahrenheit, lo cual cumple en el proceso del Aspen-Hayes. Siguiente. La torre de absorción, el T100, utilizamos la heurística 11 para mezclas de vapor, preparando usando absorción. En el mezclador M100, la heurística 1 en el proceso, que es el benceno, se tiene como usar como reactivo el benceno y el N-butano. Después de un análisis se selecciona el N-butanol. Compresor K100 y K101. Utilizamos la heurística 47. Siguiente, por favor. Para continuar, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de los trenes de separación. Ya, los trenes de separación generalmente siempre se dan en la etapa de separación, prácticamente en las últimas etapas del proceso. Para continuar un poquito, lo primero que debemos saber es cuántos compuestos son los involucrados, no más que todo en la parte de la separación. Los principales compuestos son oxígeno, butano, agua, anhídrido maleico. Ambos lo estamos simbolizando con variables como ser de A, B, C, D. Tengo que tener en cuenta que tengo 4 componentes. ¿Ya? Ahora, mis métodos de separación, ¿quiénes son? He observado en la primera etapa que tenía dos columnas de separación, ¿no? Lo que estamos llamando separador 1 flash, separador 2 flash. Ahora, aquí puedo observar que tengo la fase de alimentación, en un vapor líquido, lo mismo va a pasar para un agente separante, lo mismo va a pasar para la fase de desarrollar el grado, principio de separación. Ahora, en este punto vamos a hablar un poquito de los compuestos, ¿no? Ya mencionó antes que el oxígeno, el butano y el anhídrido maleico. Vamos a tratar el número de secuencias. El número de secuencias viene dado por esta ecuación, donde es 2 por P menos 1 factorial, P1 factorial, 2 P menos 1, todo entre paréntesis factorial. El número de secuencias es dado por el número de componentes. En este caso tengo 4, ¿por qué solamente 4? Porque son los que se encuentran en mayor cantidad en la etapa de separación. Para tener un número de secuencia igual a 5, ¿ya? Vamos a hablar un poquito, vamos a seguir hablando. Voy a hablar de la primera etapa de separación, donde mostré inicialmente. En la primera etapa de separación, tenía el primer separador.
después del reactor, esto es a la salida del reactor, después del reactor entra mi primera etapa de separación, ¿no? Tengo el compuesto ABCD y en una etapa, lo que más busco es que por la parte de abajo salga el anhídrido maleico, el compuesto A, y salga más que todo el agua, ¿no? El agua viene acompañado siempre del anhídrido maleico debido a sus cortas diferencias en su temperatura de evolución. En la parte de arriba sale de algunos compuestos como el N-butano y oxígeno que no han reaccionado. Vámonos a mi segunda etapa de separación, que es el compuesto, que es lo que está en color verde. En el color verde, asumiendo que no todo se logra separar en la primera etapa de separación que está de color amarillo, que es lo que, bueno, que tiene esta parte de color amarillo, que se puede observar, asumiendo que entra cantidades mínimas de C y D, aún todavía, lo que hago es tratar de entrar nuevamente en esta segunda etapa de separación. ¿Qué es lo que busco? Tratar de que por la parte de abajo salga anhídrido maleico y agua, y por la parte de arriba salga productos inestables, ¿ya? Y para dar una sugerencia, ¿no? Son estas alternativas que hemos planteado para que nuestro proceso sea menos fiable. Estas alternativas ya las hemos visto en el diagrama de Hayes, ¿no? Con recirculación, aquí como se puede ver. Recirculación, ¿para qué? Para que no desperdiciar N-butano ni oxígeno que reacciona. Ahora, algo importante es hablar de nuestra última etapa de separación, nuestra columna de destilación. Esta etapa es la más importante, una de las más importantes, debido a que aquí es donde se saca la pureza del anhídrido maleico. Tratamos de sacar generalmente una pureza del grado del 90%, no es donde se encuentra mayormente más comercial. Aquí tengo unos pequeños diagramas. En esta etapa he calculado, bueno, el número de secuencias, no solamente para el destador. Aquí tengo un dibujo mucho mejor del destador. El número de secuencias lo está dado por el número de componentes. Estoy asumiendo que el anhídrido maleico entra en mayor cantidad, 2 componentes. Ya, aquí agua y anhídrido maleico. Eso entiende también que algunos compuestos indeseados como el CO2, que son productos muy relativamente pequeños, llegan a ingresar en algunos gases en pequeñas cantidades. Llegan a las dos primeras etapas de separación los eliminados. Ahora, debido a lo que es la columna de instalación en fase gaseosa, entre la columna de instalación, obviamente, sale por la parte de abajo el anhídrido maleico, lo van a hacer líquido, ya no entra en estado gaseoso. Al entrar en estado líquido, a la columna de instalación, en la parte de abajo, ¿qué es lo que se puede observar? En la parte de abajo, ambos entran en estado líquido, ambos en anhídrido maleico, pero el anhídrido maleico tiene un punto de ebullición de 150 aproximadamente, y el agua tiene un punto de ebullición de 100. Al entrar en la parte de abajo, el anhídrido maleico tranquilamente va a salir en estado líquido, va a entrar aquí al hervidor, el hervidor que va a pasar, el anhídrido maleico va a pasar a los 120 va a estar tranquilamente, va a salir del hervidor, pero sin embargo a los 120 el agua se va a evaporar, volver a entrar a la columna de instalación. Al entrar en todo vapor va a entrar nuevamente aquí al condensador, y en la parte del condensador, ¿qué es lo que pasa? Si en caso hay pequeños fragmentos de anhídrido maleico que se está yendo por la parte de arriba, el condensador va a retornar a la columna de instalación, y por aquí va a salir agua y algunos gases asociados, ¿ya? Eso es algo que quiero recalcar. Ahora vamos a ver un poquito de la parte de estudio financiero y costo. Se me escucha, ¿no? Sí. Esta parte del estudio financiero. El estudio financiero y costo, el análisis económico y financiero de la planta de producción de anhídrido maleico a partir del N-butano ubicado en la planta en el departamento de Tarija, edición de proyecto para 5 años. Este estudio en especial comprende el monto de los recursos económicos necesarios que implican la realización del proyecto. Siguiente. Datos económicos para la planta. La planta tendrá una función va a funcionar 24 horas diarias y 340 días anuales, realizando 3 turnos para elevadores, teniendo el objetivo de producir 42.000 toneladas año de anhídrido maleico. Como pueden ver en esta tabla, los 5 años vamos a producir 42.000 toneladas de anhídrido maleico. La costo de $1.730 la tonelada. El ingreso que vamos a tener son $72.660.000 año. Siguiente, por favor. El flujo efectivo. Aquí, como pueden ver
tenemos igual la tabla para 5 años. Las ventas que les acabo de indicar, en el último año vamos a tener un valor residual de $870.035. El total de ingresos que vamos a tener, los cuales ya les indiqué, costos de producción, costos de importación, costos de energía, depreciación, costos personales y amortización del préstamo. Vamos a tener gastos totales de $60.338.686.70 durante los siguientes 5 años. Hay que restar los impuestos del IVA y como resultado tenemos 695.713 con lo cual hay que igual restar el IVA, que es el 25%, y teniendo como resultado ganancias de $521.784.97 durante los 5 años, a excepción del último año que vamos a tener como casi 1 millón. Siguiente, por favor. Conclusiones. Usamos el programa de Aspen HYSYS en la simulación del proceso, que facilita el cálculo de las propiedades termodinámicas. Por este medio, este programa realizamos la simulación del proceso obtenido en el comaleico a partir del N-butano en el reactor catalítico. Usando la simulación del Aspen HYSYS para la obtención de estos datos entre más parámetros con relación definir el proceso y los resultados y cálculos que serán cercanos a la realidad, lo cual la simulación nos aproxima a las operaciones industriales. Siguiente. Discusión y comentarios. El realizó escogiendo una vía de formación de acuerdo a nuestros balances de costos, el cual nos indicó si es viable o no. Otro dato en el que se basó el proyecto fue en observar las ventajas y desventajas que tienen las vías. La oxidación del N-butanol para la obtención del N-comaleico es uno de los productos intermediarios en la industria de la petroquímica en la actualidad fundamental. Tiene aspectos de carácter económico y ambiental. Eso sería todo. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Bueno, pasaremos a las preguntas. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más o menos de la misma sección de su proceso. Primero vamos a empezar con Alejandra Guzmán. Una consulta, Alejandra. En la explicación que hacían de la alimentación antes del reactor, o sea, plantean que llegan a un mezclador, ¿verdad? Entonces yo quiero saber si las condiciones de los intercambiadores de calor, uno que es para el aire y el otro que es para el normal butanol, son las mismas. No, ingeniero. El mezclador, primeramente, la alimentación dijimos que se va a hacer en fase gaseosa. Nosotros necesitamos reducir esta temperatura para que entre al mezclador. Por lo tanto, no, las condiciones las condiciones que van antes de entrar al mezclador y después, las condiciones no van a ser las mismas. Por lo tanto, van a cambiar tanto la temperatura como la presión. Eso sería, ingeniero. Pero se puede asumir que una vez que salga o sea, que cuando salga del mezclador se asume que están con unas condiciones óptimas para el reactor, ¿verdad? Sí. Ya. Gracias, Alejandro. En el mismo sentido, Brian, ¿cuáles son las heurísticas que deben de tener estos 2 intercambiadores? No sé si varían o qué heurísticas han asumido, una para el intercambiador del aire y para el otro del normal butanol. Inge, es que tenemos 2 diagramas, el que le mandamos a usted y el que hicimos en el HYSYS. Y viendo lo del
ISIS, podemos utilizar la heurística E43 en los compresores, ya que esta heurística suele ser usado para comprimir gases o bombear líquidos, pero en las condiciones que dice que entran y se van a variar, o sea, van a ser distintas. No, claro, por eso, porque de hecho, como ya habíamos manifestado, todos los trabajos que se han enviado hasta antes de hacer la simulación, de hecho han tenido que cambiar sus condiciones, porque esas condiciones que tenían eran condiciones ideales, podemos llamarlas así, o mejor, condiciones teóricas, porque la simulación se han dado cuenta que va a modificarse, si no radicalmente, acomodarse a la situación para poder lograr la conversión o la pureza en algunos casos del producto, ¿verdad? Entonces, por eso te preguntaba si además de la variación eran distintas las heurísticas, pero de los intercambiadores antes de la mezcla. ¿Del intercambiador? Sí, es diferente, es distinto, porque el intercambiador que se está utilizando al ingreso del reactor, ya que el reactor es o sea, la reacción es altamente exotérmica, desprende calor, que vamos a utilizar ese intercambiador, poder calentar o sea, los reactivos, el oxígeno y el butanol, para que entren en condiciones perfectas, que se puede decir, antes de la reacción. Y los otros tres intercambiadores son para enfriar ya la salida de los productos del reactor. Ya, gracias, Brian. Bien, para terminar, César, en tu árbol de síntesis, en la última etapa de las tareas de integración, solo asumen almacenamiento. Ya haciendo la simulación, ¿cómo cambiaría estas tareas de integración? En la última etapa hice la parte del almacenamiento, haciendo la simulación del programa del diagrama de ISIS, tuvimos que realizar algunas operaciones previas, ya que en el almacenamiento, como mostré en mi última separación, en el almacenamiento ya no solamente tuviéramos anhídrido maleico, tuvimos que cambiar algunas condiciones para tratar de terminar de eliminar algunas impurezas más que hay, porque el almacenamiento asumimos que es solamente anhídrido maleico, pero en nuestra simulación en ISIS ya nos da que en la parte de abajo que mostré de mi condensador, de mi destilador, no solamente salía anhídrido maleico, salía anhídrido maleico al 90% y 10% de algunas impurezas. Antes del almacenamiento se tuviera que hacer algunas etapas previas más para poder eliminar ese 10% que comprende algunos compuestos indeseados, y mediante eso recién poder realizar el almacenamiento y posteriormente realizar la distribución y venta del producto, ¿no? No, de acuerdo, pero, o sea, la pregunta era más centrada que en la tarea de integración normalmente se asumen los últimos procesos de separación, o sea, que se van a integrar, ¿no? O sea, en este caso, ustedes dijeron bien que la destilación era uno de los puntos más importantes, además de la torre de absorción. Pues preguntaba que solo en su diagrama de su árbol de síntesis estaba solo el almacenamiento y no se veía otras tareas de integración, a eso me refería. Sí, eso se debe a que nuestro árbol de síntesis estaba basado principalmente en los datos antes de la simulación. En los datos antes de la simulación, como usted mencionó anteriormente, hemos asumido que todas las condiciones ideales, ¿no? Y hemos asumido que de nuestro destilador, en las condiciones ideales, automáticamente ya salía anhídrido maleico en la parte de abajo, solamente salía anhídrido maleico y directamente nos daba para la parte del almacenamiento. Pero ya varía bastante lo que es la parte de la simulación, ¿no? Correcto. Bien. Bien, muchachos, les agradezco. Creo que hemos tenido largas jornadas de explicación por parte de ustedes. Lo que sí ha faltado y hay que admitir, y que sea, si quieren, una etapa de reflexión para todos, me refiero a la participación por parte de ustedes en las preguntas, ¿no? Yo me hacía la burla en algunas exposiciones, decía, parece que han hecho un pacto de silencio,
Pero esa no es la idea, ¿no? La idea tampoco era de que ir a destrozar al otro grupo, pero a veces vamos a pensar de buena fe de que las condiciones con las que estamos ahora no son tan buenas como para hacer un debate o que ustedes participen preguntando a sus compañeros. Pero de todas formas hubiera sido enriquecedor que ustedes consulten alguna duda o algunos aspectos. Es en ese sentido, por ejemplo, que la pregunta que hacía, la última duda que tenía para su compañero, yo me tomé la molestia de leer casi todas las recomendaciones y pocos grupos han asumido, por ejemplo, esa recomendación del árbol de síntesis. La respuesta de César es clara. El árbol de síntesis se ha hecho antes de la simulación, pero casi nadie se ha dado la molestia o se ha tomado la molestia de recomendar, digamos, o de sugerir un nuevo árbol de síntesis después de la simulación. Como les digo, ese tipo de análisis tiene que nacer de ustedes, ¿no? O sea, tienen que proponer. Ya en algún momento les comenté que ustedes ya son ingenieros, prácticamente están a horas de ser ingenieros y ya tiene que generar propuesta y no repetir y plantear lo mismo que ya está hecho, ¿no? Entonces, lo que más se evalúa en esta asignatura es ese tipo de análisis, ¿no? ¿Por qué modificar? ¿Por qué cuando han presentado sus heurísticas han modificado después de la simulación? También les comento que pocos grupos han hecho eso. O sea, han seguido con las mismas heurísticas y no se han tomado la molestia de mejorar si quieren, o insisto con el término de proponer, ¿no? No se olviden que ustedes siempre tienen el trabajo de propuesta, porque no estamos llevando a la realidad o mínimamente una planta piloto. Esto solamente es una propuesta teórica y de simulación, ¿ya? De todas formas, me faltan estos dos grupos para poder evaluar. No quiero ir soltando notas por partes. Entonces van a ver ya en estos días primero las notas del primer parcial con todas las notas de todos los trabajos semanales de sus exámenes y luego otra planilla con las notas de sus exposiciones que están establecidas primero en el formato que han enviado, en la presentación que han hecho, en el cumplimiento del simulador, que es lo que más me interesa, y el análisis que hayan hecho. Y además de las preguntas y respuestas que ustedes hayan dado a una sola interrogativa que yo he hecho para cada uno de ustedes, ¿no? Porque tampoco daba más el tiempo y las condiciones para poderles consultar y que ustedes puedan, digamos, desarrollar esas respuestas, ¿ya? Entonces, yo les agradezco mucho, de verdad, a todos los grupos, algunos más que algunos menos, si quieren, porque obviamente han demostrado mayor interés. Yo creo que todos han puesto sí el interés, pero tal vez algunos han tenido menos condiciones por las razones que ya sabemos, ¿no? Que esperemos que esto se vaya mejorando o modulando. Aparentemente el otro semestre más se va a seguir con esta modalidad. Espero que ustedes ya no, en todas las asignaturas que les falta. Y bueno, de verdad que les agradezco por su participación, joven. Entonces estén a la espera de sus notas. Y ya les había dicho al inicio, los que no escucharon, el día miércoles 12 vamos a dar un examen final con aquellas personas que no hayan logrado aprobar. Ya, entonces les voy a dar con anticipación estas sus notas. Si alguien tiene algún comentario, por favor, les cedo la palabra para que podamos disolver esa duda o algún aporte que ustedes den. Bien, entonces si no hay comentarios, muchachos, nuevamente les agradezco mucho y cuídense. Vamos a estar en contacto, todo va a estar saliendo sus notas y todo en la plataforma Classroom, que igual les va a llegar a su correo. ¿Ya? Entonces cuídense mucho y estamos en contacto, muchachos. Hasta luego.
Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.